Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Alvarado y voy a explicarles acerca de qué es un cálculo de poligonal cerrada, ¿no? Esto es un proceso matemático que sirve para limpiar y corregir los errores que cometemos al medir en un terreno, en campo, con el fin de obtener las coordenadas exactas en el mapa. Ahora, bueno, voy a explicarles. Tenemos un examen acá, donde nos piden con los datos de registro del campo siguiente determinamos los 12 pasos. Bueno, acá visualizamos que son 5 vértices, tenemos 5 ángulos internos y tenemos la distancia. También tenemos un azimut que es de a partir de nuestro norte hasta la estación B, que son 164 grados. Bueno, en ello nosotros lo primero que tendríamos que hacer es calcular la distancia, la suma de distancia. En distancia tengo una suma de 500 metros, ¿no? Que es respecto a mi poligonal. En suma de ángulos observados tengo 540 grados, 0 minutos, 5 segundos. Listo. Entonces lo que yo tendría que hacer con ello es ver mi primer paso, que es cuál es mi error angular, ¿no? ¿Qué es un error angular? Es la diferencia o descuadre que existe entre los ángulos medidos físicamente en el campo y la geometría teórica perfecta, donde la geometría perfecta es que nuestra poligonal debe cerrar con la fórmula 180n-2. Si son 5 estaciones, es 5 menos 2 por 180, 540. Si son 4 estaciones, 4 menos 2, que sería 2 por 180, 360. Si son 3 estaciones, 3 menos 2 es 1 por 180, 180. Debería cerrar así. Viendo el trabajo de acá, son 5 estaciones, A, B, C, D, E. Entonces debería cerrar en 540 grados exactos. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Entonces, al sumar nosotros nuestros ángulos, nos da 545 segundos. Entonces nuestro error angular son 5 segundos. ¿Listo? Entonces, hasta este paso nosotros determinamos que tenemos un error de 5 segundos. Nuestra tolerancia angular es el límite de error máximo permitido por las normas topográficas para que tu trabajo sea considerado válido y aceptable. Depende de la precisión del instrumento. En este caso pues son 10 segundos y el tamaño de la poligonal. Es error angular debe ser menor a tolerancia angular para que el trabajo se acepte. De lo contrario, si es mucho mayor, no tendrías que hacer ningún cálculo de estos y tendrías que ir de nuevo a campo. Entonces la tolerancia angular es más menos 10 por la raíz de 5. ¿Por qué 5? Porque 5 son el número de estaciones que cuenta la poligonal. Entonces este valor me da 22.36, que quiere decir que 22 segundos como máximo, redondeados, debería calcular tu poligonal como error angular. Viendo tu error, que tiene 5 segundos para 22 segundos, que es lo máximo permitido, está en lo tolerable y aceptable. Entonces puedes continuar haciendo los pasos siguientes. Entonces, ahora el tercer paso es la corrección angular, donde nosotros dividimos lo que es el error angular entre el número de vértices. Tenemos 5 estaciones, 5 vértices y nuestro error es de 5 segundos. 5 segundos entre 5 estaciones me da 1 segundo por cada vértice, por cada ángulo interno que yo voy a tener que corregir. Viendo como es positivo, yo lo voy a tener que restar. Entonces a cada ángulo yo voy a tener que restar 1 segundo. Entonces, en las 5 correcciones angulares tendría que sumarte 5 segundos. Y tú solamente lo que tendrías que hacer es a tus ángulos observados restarle 1 segundo. Para que así te dé como valor exacto al final la suma de ellos 540 grados. Y así es, nos dio exacto. Entonces hasta el momento nosotros tenemos el primer paso, el segundo, el tercero y el cuarto, hasta ángulos corregidos.
Pasemos al quinto, que son los azimut. Pero antes de ello, memorízate lo que son ángulos corregidos. ¿Listo? Vas a trabajar los azimut a partir de ángulos corregidos y junto a azimut AB, que son 164. Es tu punto de partida. Entonces, tu azimut vas a comenzar a partir del ángulo B, 106. Luego continúa 110, 108, 106 y al último terminas con el primero, que es 108. Vamos al cálculo de azimut. Entonces tu azimut AB fue 164, como está en el problema. ¿Listo? Respecto a ello, tú vas a hacerlo por cada ángulo. Tú vas a hacer un cuadrante de 4 filas, donde separes azimut, separes 180, tu azimut inverso y tu ángulo interno. ¿Listo? Entonces, como principal tenemos nuestro azimut que nos dan en el trabajo, son 164 respecto al norte hasta el vértice B. Si en el siguiente paso verificamos si nosotros al sumar nos da 360 menor o nos da mayor de 360. Respecto a ello, si nos da mayor a 360, nosotros no tendríamos por qué sumar, tendríamos que restar. Por eso es más menos 180 grados. 164 más 180 no supera los 360. Entonces por ello yo sumo. Me da 344 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y acá en mi cuarta fila yo voy a colocar mi segundo ángulo interno, que son 106 grados, 0 minutos, 39 segundos. Entonces en el siguiente cuadrante B, mi azimut BC va a ser la suma entre mi azimut inverso AB más mi ángulo interno. ¿Ya? Entonces mi azimut BC será 344 más 106. Pero vemos que nos da 450 grados, 0 minutos, 39 segundos. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer respecto a ello? Lo vamos a tener que restar 360 grados. Al restarle te da 90 grados 39 segundos. Tu azimut inverso va a ser la suma entre este más 180 grados, porque como vemos no va a superar los 360 grados. Entonces colocamos y nos da 270 grados, 0 minutos, 39 segundos. Entonces acá colocamos nuestro siguiente ángulo interno. ¿Listo? Seguimos, sumamos azimut inverso más ángulo interno. Nos da 380. Superó los 360. Solamente en azimut. Si el azimut supera los 360 y menor a 540, tú lo vas a restar los 360. Y si supera los 540, los restas los 540. No hay mucha complicación en ello. Son propiedades. Entonces 20 grados, 28 minutos, 18 segundos lo vas a sumar 180 porque no supera los 360 grados. Ahí está. Como respuesta te da 200 grados, 28 minutos, 18 segundos. Y sigues colocando tu siguiente ángulo interno. Entonces repetimos el proceso, sumamos azimut inverso, ángulo interno. Y te va a dar 308, 36 minutos, 27 segundos. Como vemos en este, si yo lo sumaría 180, supera, ¿sí o no? Entonces, como supera los 360 grados, yo lo voy a restar. Ahora sí voy a restar. Entonces, al restarle, me da 128 grados, 36 minutos, 27 segundos. Entonces, sigo colocando mi siguiente ángulo. No me hago problema. 106, 49 minutos, 14 segundos. Yo voy a seguir sumando mi azimut inverso con mi ángulo interno. Y me va a dar 235, 25 minutos, 41 segundos. Ahora me doy cuenta que si lo vuelvo a sumar 180 va a superar los 360 grados, así que lo resto. Me da 55 grados, 25 minutos, 41 segundos. Listo, y copio mi último. Copio acá mi primer ángulo interno. Acá está. 108, 34, 19 segundos. 108, 34, 19 segundos. ¿Por qué?
Con este primer ángulo interno yo verifico con mi último azimut inverso que la suma entre ellos sea igual al primer azimut con el que empiezo. ¿Listo? Acá está, lo voy a poner de verde. Comienzo con 164 grados y como verificamos la suma entre mi último azimut más mi primer ángulo interno suman también 164 grados. Hasta este paso tenemos error angular, tolerancia angular, corrección angular, ángulos corregidos y los azimut. Continuamos ahorita con las proyecciones de los lados hasta área de la superficie. Bueno, una vez terminado el paso anterior que son los azimut, pasamos a las proyecciones de los lados, en lo cual nosotros tenemos que separar por columnas diferentes grados, minutos y segundos de los azimut calculados. Ahora, en ello nosotros tenemos que pasarlo a decimal. ¿Cómo lo pasamos? Dividiendo segundos entre 3600, minutos entre 60 y a todo ello sumarlo también junto con los grados. ¿Listo? Después de ello tenemos que hacerlo, convertirlo a radian e individualmente separarlo en columnas de cosenos y senos porque se va a trabajar luego. Entonces, yo tengo dos fórmulas para ello. Una sola fórmula para una sola celda nada más. ¿Listo? Es igual a coseno, abres paréntesis, radianes, ¿no? Para que todo lo calculo en radianes, abres paréntesis, C6 que llegaría a ser el grado, súmale el D6 divídelo entre 60. ¿Listo? Súmale el E6 que sería los segundos y divídelo entre 3600. ¿Listo? Y ya está. Tienes el coseno para que puedas calcular tus proyecciones. Es fundamental que este coseno esté a... si quieres trabajar milimétricamente para que te dé exacto, trabájale con 5 dígitos, lo recomendable que te puedo decir. 5 dígitos. Ya está. Tengo seno y coseno. Listo. En el seno también lo mismo, solamente que cambio, en vez de cos es seno. Nada más. No hay mucho acá. Ahora en proyecciones de los lados, ¿cómo se calcula? ¿Qué es el sexto paso? Todavía no hacemos nada, a ver. Entonces se calcula de esta manera. Primero, identifica acá en grados donde se encuentra el azimut. ¿Listo? ¿Dónde se ubica? Entonces, ¿en qué cuadrante? Si es norte, sur, este y oeste. Entonces yo veo que desde las primeras clases identifiqué en qué cuadrante se colocaba los azimut. Y yo sé que 164 se coloca en el cuadrante de sur, ¿no? En sur, 90 se encuentra al norte, ¿no? 20 está al norte, 308 está al norte y 235 está al sur. ¿Correcto? Entonces, aplicando una sola fórmula para todo, esta fórmula es psi y donde tú vas a multiplicar el coseno que habías calculado, listo, por la distancia. En norte y sur tú solamente multiplicas coseno, nada más, y dependiendo su proyección en su cuadrante, si es norte o es sur, lo vas a colocar. Hagamos una cosa, vamos a seleccionar primero 164 se encuentra al sur, listo, 90 se encuentra al norte, 20 al norte, 308 al norte y 235 al sur. Listo, ya tengo esto y acá mismo va a figurar todos mis dígitos. Ahora, el primero utilizo la fórmula. ¿Qué fórmula utilizo? Sí, donde selecciono la columna de grados. Si el grado está para ubicarlo en norte, pues no. Si el grado es menor de 90 y mayor de 270, es solamente para ubicarlo en norte. Ya el comando lo hace solo. También tener en cuenta que las proyecciones de los lados se realiza con valores absolutos. No existe el negativo. Entonces, el negativo que te puede surgir es por el cuadrante que aparece en el sur, ¿no? Cuando tú tengas un plano cartesiano,
te va a aparecer valores negativos, valores positivos, solamente para que distingas en qué lado está. Ahora, lo que tú vas a hacer, colocando este comando, seleccionas hasta abajo, se va a borrar, que los colores sí se borran. Ya. Igualmente para este sur. Ya. ¿Y qué hizo este comando? Hay lugares donde se ha colocado 0. Claro, porque no es su cuadrante, pues, ¿no? El comando identificó el cuadrante y vio que no es norte. Y en la parte de norte, algunos identificó que no es sur. Entonces, ya he obtenido estas coordenadas, estas proyecciones, yo voy a realizar la suma. Listo, y voy a tomar tanto. A ver, acá tengo uno y acá tengo otro. Ya está. Tengo mi proyección de mi lado norte y mi proyección de mi lado sur, la suma total. Entonces lo que yo voy a hacer es restarle para calcular mi error lineal. Entonces mi error en norte y sur es de 0.7427. ¿Ya? Ahora hay que hacer lo mismo en este y oeste, ¿no? Acá también un comando que identifica los cuadrantes. Listo. Es por eso que uno se apoya del Excel. Cuando ustedes la hagan en calculadora tienen que apoyarse también con sus cuadros. Ya está. Voy a colocar acá naranjita. Ya está. Listo. Ahora, también igual que el anterior, tenemos que sumar. Y vemos que en la proyección de la sumatoria, este me da 161.78. Y en la sumatoria de oeste me da 158.96. También hay que calcular cuánto de diferencia tiene cuánto diferencia hay entre este y oeste. Listo, y acá vamos a ver la diferencia. La diferencia es de 2.824512. Aplicando términos de cateto adyacente, que es directo, y cateto opuesto, que es vertical, nos estaría faltando una hipotenusa, que sería nuestro error lineal. No aplicando términos trigonométricos, nosotros podemos hacerlo en teorema de Pitágoras, donde el error y con el error x tenemos que elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces hacemos el comando potencia. Ya está. No sé por qué no deja, a ver. Ya. Ahí están los dos. Listo. Entonces a estos dos yo lo voy a tener que sumar y sacarlo su raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces la sumatoria de el error y al cuadrado más el error x al cuadrado, a todo ello la raíz, me da un igual de 2.921. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo acá? Con este error lineal yo puedo identificar también mi precisión y mis proyecciones corregidas. Ya hasta el momento tenemos el 6 proyecciones de los lados y error lineal. Ya vámonos a tolerancia lineal, donde la tolerancia lineal es la suma de las distancias con la tolerancia del proyecto. ¿Listo? En la sumatoria de distancias teníamos 500. La tolerancia del proyecto puede variar entre 2000, 3000, 5000 hasta 10000, ¿no? ¿Qué significa? Que si tú tienes 1 metro sobre 10000, es que en 10.000 metros recorridos en el terreno tú puedes equivocarte solamente 1 metro nada más. Son trabajos milimétricos como trabajos geodésicos. En este momento tenemos un error, una tolerancia de 5000, ¿no? Entonces realizamos la división, 500 entre 5000. Ya está.
la tolerancia lineal es 0.1. ¿Listo? Esa es la tolerancia de nuestro proyecto. Son casi 10 centímetros. Con el error lineal vemos que no cumple el término de tolerancia lineal. Entonces tenemos que verificar y seguir para que tanto el error n como s sean iguales, para que haya 0, ¿no? Y que la tolerancia lineal sea lo más mínimo posible. Entonces ya tenemos otro paso, que es el 8. Vámonos por el paso 9, que es la precisión, donde la fórmula es: precisión es igual a 1 entre la sumatoria que es lineal entre la suma de distancias entre el error lineal, ¿no? Suma de distancias es igual a 500. Listo. Y el error lineal es 2.9205. Ya está. Entonces yo aplico la fórmula: 500 entre, y entonces yo tengo una precisión 1 entre 171. Tienes que redondear porque no puedes dejar 1 entre 171.201. No, tienes que redondear. Tu precisión es 1 entre 171. Ahora, las proyecciones corregidas, estamos en otro paso, es igual, de acuerdo a cómo calculamos el error lineal, tú vas a tener que tener el error y, que es antes de elevarlo al cuadrado, listo, y vas a dividirlo entre, abres paréntesis y sumas los dos valores acá. Ya está. Los valores de la sumatoria de la columna n y la columna sur, listo. Y tu error en proyecciones corregidas va a ser 0.002384. Lo mismo lo haces para este y oeste, y ya está. ¿Qué voy a obtener con este término de proyecciones corregidas? No. Lo que vas a hacer tú con esto es compensar tus correcciones a las proyecciones que tienen diferencias para que las dos se igualen. ¿Correcto? Entonces en Y, ¿qué tenemos en Y? En Y multiplicamos. Y sería norte y sur, y X sería este y oeste. Listo. Entonces a ello nosotros vamos a colocar la multiplicación. Primero verificamos a Y, listo, que el valor sea absoluto y la diferencia, porque a veces llega a ser que en la columna de sur hay valores negativos. No, acá todos los valores son absolutos, como lo vuelvo a repetir. Entonces multiplicamos, sería la diferencia, el error en X, en Y, ya, por la distancia entre la suma de la distancia. Esa sería la fórmula. De nuevo, el valor, la diferencia entre norte y sur multiplicado por la distancia dividido entre la sumatoria de la distancia total. Entonces, teniendo este conocimiento, nosotros solamente desplazamos y desplazamos. Ya está. Ahora estamos en el mismo paso, pero vamos a corregir. Vemos que 156.10 es mayor que 155.36. Entonces a 156 vamos a restar y a 155 vamos a elevar. Entonces aplico la fórmula. A ver si está acá. Ya. La fórmula va a ser que yo voy a sumar cada celda de la columna. Listo. Y si la celda contiene un 0, no me va a aparecer nada. Pero si contiene un número, va a sumarlo con la corrección Y. ¿Listo? Si el valor se encuentra en N, lo va a restar. Y si el valor se encuentra en sur, lo va a sumar. Entonces, jalo. Y acá igual. En sur lo va a sumar, acuérdense. Y ya está. Entonces, si yo aplico acá lo que es suma, es igual al total de esta columna. Me da 155.661770.
y acá me debe dar igual, correcto. Entonces hasta este punto yo sé que lo que estoy haciendo está bien, porque ya los dos igualaron. Al igualarse los dos, tanto norte como sur, queda por hecho mi proyección corregida. Ahora nos faltaría este y oeste. Lo mismo, el error que teníamos en diferencia acá, este de acá, lo aplico en una sola fórmula nada más. Lo resto directo y lo multiplico por no, acá en este lo sumo nada más con mi corrección ya corregida, nada más. 161 es mucho mayor que 158, entonces en este voy a restar y en oeste lo voy a sumar, nada más. Entonces jalo y acá también. Entonces en oeste, que les dije que íbamos a sumar la misma fórmula, sino que con diferente posición, nada más. A uno lo sumamos y a uno lo restamos. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros realizamos que en oeste teníamos que sumar y me va a dar este valor, 160 igual a 160.08. Entonces hasta este momento ya tengo mis correcciones y ya tengo mis proyecciones corregidas. Hasta este punto ya tengo hasta la 10. Ahora vamos a las coordenadas de los vértices asignados. Una vez que tú tienes proyecciones corregidas, tú ya puedes hacer de manera mucho más fácil coordenadas. ¿Listo? ¿Cómo así? Mira, voy a igualar esto, uno acá, otro acá. Y vas a comenzar con la coordenada 100, que luego tú lo vas a modificar ya en el transcurso, porque en tu coordenada exacta no va a ser 100, ¿no? Pero solamente para que compruebes, verifiques que está bien. Así como empiezas con 100, tiene que terminar con 100. Si estás comenzando una poligonal en 0 y dándose una vuelta de 360 grados, también va a llegar a 0. Entonces, porque vuelves a tu misma posición. Entonces, ¿qué hacemos acá? Mira, identificamos la corrección acá. Tenemos, lo voy a pintar de amarillo acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? A 100, el primero, tanto en la columna como norte y sur, lo primero que hay es sur. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser en la proyección de Y, voy a restarle 98. Listo. Porque acá en su proyecciones es negativo. Vamos a ver, creo que tengo algo acá. No hay nada acá. Y me da este dato. Déjame lo coloco en solamente 5 dígitos para que vean. Ahora en n lo vamos a sumar. El mismo resultado lo sumamos. Ya, y como son 3 que tenemos que sumar así, lo vamos a seguir haciendo. Al mismo resultado. Siempre vamos sumando el resultado anterior. ¿Listo? Ya está. Ahora tenemos uno más que debe acabar acá. Y tiene que ser igual a 100. Tiene que ser igual a 100. Entonces, ¿cómo aplicamos la fórmula? 157 menos, en la columna de sur es negativo, ya saben, pero estoy restando. Y tiene que darme 100 exactos. Y así este es el valor, el que me da 100 de mi proyección corregida. Entonces verifico que en norte y sur coincide exactamente, está bien, hasta ahí está bien. Entonces hacemos lo mismo en este y oeste. Miren, primero vamos a marcar acá cuáles son los que están primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Ya está. Entonces hacemos esto, 100 menos el primero que veo. Acá también 72, no, es positivo, sumamos. Como está en este, se suma. ¿Listo? Acá también se sigue sumando el anterior. Y así. Ahora vamos a restar porque en la columna de oeste se resta. No, y seguimos restando. Y llegamos al valor de 100. Miren, miren.
Sería 183 menos 83 es igual a 100. Ya está. Hasta ahí nuestro trabajo está conforme. Ya tenemos el paso número 11. Ahora hacemos el último, que es un poquito más complicado. Este es el 12, que trae, yo siento que trae 3 pasos más, pero hay que realizarlo. A ver, ahora explicándole en coordenadas, vamos a comenzar con el último paso, que es producto cruzado y con doble superficie. Todo esto es un solo paso. En productos cruzados tú vas a tener que multiplicar. Vas a multiplicar en un celdas de 4, el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. ¿Listo? Entonces vas a multiplicar 100 por 127 y así sucesivamente hasta el final. ¿Listo? Y acá en negativo vamos a multiplicar inversamente nada más el segundo con el tercero, que sería 1.799 por 100. ¿Listo? Y así hasta el final. Donde te da 0 vas a realizar la suma total de las columnas. La suma de donde empiezas de positivo, ya, igualmente en el negativo. La diferencia entre ellos va a ser el doble de superficie. Entonces lo que tú quieres obtener es el cálculo de la superficie, no sea el doble, no sea el triple, el cuádruple, no, el normal nada más, en 1. Entonces tú lo vas a restar el mayor con el menor. Listo, y te da 34.384. Es el doble, entonces vamos a dividirlo entre 2. Ya está. Entonces la superficie tienes un total de 17.192.20 metros cuadrados. Ahora lo que tú tienes que hacer para calcular y verificar que esté correctamente en doble superficie, hacemos el cálculo siguiente. En la columna de yn-1 significa que a la coordenada y tienes que restarle la anterior. ¿Listo? Solamente no te equivocas en la primera celda con la segunda, que son muy diferentes. Por ejemplo acá 100, que es la actual, vas a restarlo con la anterior, menos 157. En la segunda vas a colocar la actual menos la anterior. Listo. Y acá sí jalas, pues no vayas a jalar precipitadamente nada más. En la de suma, en la recta de la suma, no lo vas a dejar acá nada más. Tienes que tener 5, así como el número de vértices, ¿ya? Igualmente, en la columna de xn-1 más x significa que vas a sumar la coordenada x anterior más la coordenada x actual. Entonces, la anterior es 183 más 100, listo. Ahora sería, en la segunda fila sería, la anterior sería 100 más 127, que es la actual. Listo, ahora sí en la segunda jalas, recién jalas. ¿Y qué con eso? Tú vas a tener que multiplicar las columnas que acaba de ser de yn y con xn y identificar. Miren, acá yo veo que tengo 3 negativos. Estos negativos, si yo multiplico con un positivo, me van a dar negativos, ¿cierto? Entonces esto lo vas a colocar en la recta de negativos. Miren, vamos a multiplicar. Listo, tengo 3 nada más acá y ya está. Acá tengo positivos. Listo. Dicho que estas sumas no van a ser iguales a productos cruzados las sumas, pero al restar sí van a ser iguales. Miren, tengo 7.377 y 38.693. Eso quiere decir que al yo restarle, acá lo voy a poner suma. ¿Por qué suma? Porque el otro valor está en negativo. Si yo lo pongo negativo por negativo, va a ser positivo. Entonces voy a poner suma para que positivo con negativo se pueda restar. Y si identificamos el valor de doble superficie, tanto como en productos cruzados como doble superficie, me dan exactamente igual. Entonces eso significa que mi valor es conforme, es verdadero. Y hasta acá terminamos los 12 pasos de cálculo y compensación de una poligonal cerrada. Espero les hayan entendido, y si no, lo vuelven a repetir el video. Eso sería todo. Gracias.